Amados hermanos, qué bueno volver a reunirnos en esta cita hermosa de los jueves en nuestro estudio expositivo de la palabra en la carta de Gálatas. Para el día de hoy nos corresponde cerrar con el capítulo 4. Estamos por armar una porción de la palabra que va desde Gálatas 4:21 hasta el capítulo 5, versículo 1. Necesito unirlo hasta el primer versículo del capítulo 5, ya que conforman un todo. Y lo he denominado la alegoría de Sara y Agar. Hermanos, es una bendición nuevamente encontrarnos en este espacio virtual, en esta modalidad a la cual las circunstancias que estamos viviendo nos permite coincidir, y quiero orar por este momento, por este nuevo tiempo y por la palabra por la porción de la palabra que vamos a estudiar hoy. Padre Señor, te damos gracias una vez más, mi Señor, porque solamente de ti viene, Señor, nuestra necesidad inmensa de buscarte, de poder conocer más de ti, de aprender, Señor. Damos gracias por esos corazones que se levantan, Señor, con la gran necesidad de escuchar, Padre, lo que tú tienes preparado para ellos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú nos quieres hacer llegar, mi Señor. Y pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo tomando el control de mi lengua, de las palabras que tú quieres hacerle llegar a mis hermanos. Padre, te pido que bendiga cada uno de los hogares que hoy están, Señor, reunidos, preparándose para levantar su altar familiar y juntos, Señor, esperando conectarse contigo, escuchar tu palabra, aprender, crecer espiritualmente, Señor. Te pido que este tiempo sea un tiempo especial de regocijo, Señor, de refrigerio, y que sirva para el crecimiento de cada uno de nosotros. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, comencemos leyendo la porción. Estamos hablando de Gálatas, capítulo 4, desde el versículo 21, y lo vamos a extender hasta el capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Decidme lo que deseáis estar bajo la ley. ¿No oís a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Bien, antes de comenzar a estudiar este pasaje y analizarlo detalladamente, es útil entender lo que significa alegoría. Es una alegoría. Es llamada a veces una metáfora prolongada. Es un recurso retórico que representa un significado más alto que el literal. Se diferencia de la metáfora en que es más largo y detallado. La alegoría proviene del término griego latino
allegory, que significa hablar de otra manera o lenguaje velado. El propósito de una alegoría es criticar, satirizar o instruir sobre un asunto moral o espiritual. Es importante notar que en este pasaje Pablo mismo nos dice que está utilizando una alegoría para dar otro ejemplo con respecto a su punto entre las diferencias de la ley, que está representado por Agar, y de la gracia, que está representado por Sara. En la historia de la Iglesia, muchos se han inventado interpretaciones alegóricas de narrativas bíblicas que no indican ser alegóricas. Otros han considerado que toda la Biblia está llena de estas alegorías, o sea que tienen significados ocultos. Hay unos que han demandado múltiples niveles alegóricos para toda la Biblia, y lo peor, ha habido quienes han enseñado que el verdadero mensaje que Dios quiso comunicarle al hombre solamente se puede encontrar al obtener entendimiento de estas alegorías ocultas. Este método alegórico de interpretar la Biblia es muy peligroso, ya que deja el significado de las Escrituras a la interpretación personal. Ya sabemos que la Biblia no se puede comprender con interpretación personal. Recordemos lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, sino que requiere que el intérprete se someta con diligencia y mucho esfuerzo a la obra de interpretación. Veamos qué dice 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de la verdad. Y es este el caso, porque toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. La palabra de Dios es perfecta y es la mayor autoridad que gobierna al hombre. ¿No es así como sale reflejada en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Toda la Biblia debe ser interpretada de una manera normal, literal, es decir, no ignorando la figura, los distintos estilos literarios donde éstas suceden, pero no forzando alegorías donde éstas no son delineadas por el texto mismo. Debemos manejar la palabra de Dios con precisión, ya que esta es inspirada por Dios. ¿Cuál es el trasfondo histórico de la alegoría que nos está hablando Pablo? La alegoría entre Sara y Agar. Pablo abre este pasaje, final del capítulo 4 e inicio del 5 en Gálatas, de una manera muy directa. Pablo inmediatamente se dirige a los hermanos gálatas que se habían dejado llevar por los falsos hermanos, que habían llegado a negar que la salvación es por la gracia, por medio de la fe. Estos hermanos gálatas a los que Pablo se dirige son los que, al seguir las enseñanzas de los falsos hermanos, habían estado deseosos de seguir la ley y de ser circuncidados para sentir que habían cumplido con algo que debían hacer. Pero estos mismos, al querer someterse a la ley, lo estaban haciendo a ciegas, ya que no estaban poniendo atención a lo que la ley les decía. Es decir, el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, enseñan una realidad que estos gálatas no estaban contemplando. ¿Qué enseña la ley? Acerca de la superioridad de la gracia sobre las obras. ¿Qué enseña la ley sobre la superioridad de lo espiritual a lo carnal? ¿Qué debían haber oído y comprendido estos hermanos gálatas? Pablo señala inmediatamente a Abraham. No se puede creer en la ley verdaderamente sin notar el significado de Abraham. Al considerar a Abraham, uno se tiene que dar cuenta de la superioridad de las obras de la fe sobre las obras del hombre.
Fíjense bien, no solo el hecho que Abraham fue el padre de los judíos es de importancia, sino que también cómo es que él vino a ser padre de tal grupo. Dios le ordenó a Abraham que dejara su tierra y sus parientes y que se fuera a la tierra que él le daría, a él y a sus descendientes. Dios le prometió a Abraham que le daría muchos descendientes, que a estos le daría la tierra prometida. ¿No es eso lo que hemos venido estudiando? Dios le prometió a Abraham que le daría un hijo propio, que sería su heredero. Abraham le creyó a Dios que él le daría un hijo propio, pero al no tener hijos por medio de su esposa Sara, él buscó un modo alternativo para tener descendientes. Con el consentimiento de Sara, Abraham tomó a la esclava de ella, Agar, como una concubina y tuvo un hijo, Ismael, por medio de ella. En la carne, Abraham pudo haber justificado su adulterio pensando que esta era la manera como Dios le iba a poder dar por fin descendiente propio para que fuera su heredero y la persona a quien el Señor le daría la tierra prometida. Abraham ya tenía una edad avanzada, más o menos 86 años, y Sara era estéril, así que es comprensible cómo esta solución le pareció bien a Abraham. Es posible que las intenciones de Abraham hayan sido buenas, es decir, él deseaba un buen resultado y el resultado que era de la voluntad de Dios. Pero dado cómo Abraham trató de obtener el buen resultado, para Dios fue pecaminoso. Vemos que fue la carne y no la fe la que estaba controlándolo. Cuando cada uno de nosotros no ve cómo es que Dios va a cumplir con sus promesas, o cuando cada uno de nosotros no ve cómo Dios va a causar que su voluntad venga a pasar, cada uno de nosotros, el hombre en general, trata de ayudar, entre comillas, a Dios. Es algo así lo que parece que Abraham hizo. Dios le recalca a Abraham que le dará la descendencia prometida y hace un pacto con él, y la circuncisión se convierte en la señal de ese pacto. Como parte de ese pacto, Dios también le cambió el nombre de Abraham a Abraham, porque Dios lo haría padre de muchas naciones. Así lo dice Génesis 17, del 1 al 10. Dios le hace ver a Abraham que él cumplirá con su promesa por medio de un hijo, Isaac, que le dará a Sara. Y es por eso que le cambió el nombre a ella también, de Sarai a Sara. Que Abraham en este punto le creyó al Señor es visto en tanto él como el resto de los hombres bajo él fueron circuncidados. Dios hasta repitió la promesa que el descendiente que sería el heredero de Abraham le nacería a Sara, y predijo cuándo él nacería, a pesar de las dudas iniciales y la risa de Sara. Parte de la razón por qué el descendiente tenía que ser hijo de Sara era para demostrar que nada es imposible para el Señor. Si no, búsquenlo. Génesis 18, del 9 al 15. Nada es difícil para el Señor. Isaac nació así como Dios lo había predicho, y Abraham lo circuncidó como Dios había ordenado para señalar el pacto que Dios había hecho con él. De modo que Ismael nació por causas naturales, por medio de la carne, pero Isaac nació por obra de Dios. Isaac nació para cumplir la promesa que Dios había dado a Abraham. Dada la edad de Abraham y de Sara, y dada la condición de esterilidad de Sara, que ellos llegaron a ser padres de Isaac, fue un milagro, en el sentido bíblico de lo que es un milagro, es decir, una obra sobrenatural, supernatural de parte de Dios, para darle evidencia al hombre de su poder y de la veracidad de su mensaje y su mensajero. Es interesante notar que al recordarles Pablo de esto a los hermanos Gálatas, le está haciendo ver que no solo Isaac fue descendiente de Abraham, sino que Ismael también, pero es la descendencia de la promesa que es de mayor valor que la simple descendencia carnal. Y esto lo recalca bien Pablo aquí. Los fariseos
alardeaban y se confiaban de ser descendientes carnales de Abraham y creían que había algún valor especial en esto, pero aún Juan el Bautista les había corregido ese modo de pensar. Si no, veamos en la porción que está en Mateo 3 del 7 al 9. Mateo 3 del 7 al 9. Y dice: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. ¡Wow! ¡Qué fuerte! La interpretación divina de la alegoría de Sara y Agar viene en este sentido. Pablo específicamente nos dice que la ilustración histórica de Sara y Agar es una analogía, y así lo establece en ese versículo 24. Pablo comienza explicando cómo estas dos mujeres, Agar y Sara, son análogas con lo que representan dos pactos diferentes. Agar y su hijo Ismael representan el pacto que procede del monte Sinaí, el cual es el pacto de la ley, mientras que Sara e Isaac representan el pacto de la promesa. La ley fue dada por medio de Moisés en el monte Sinaí. Esta requería que los judíos guardaran los mandamientos que Dios les dio allí como parte del pacto, pero como el guardar la ley al pie de la letra era algo humanamente imposible, lo que produjo fue un tipo de esclavos religiosos, esclavos sujetos a un dueño, la ley de quien no podían escapar. Por lo tanto, de acuerdo a la analogía que Pablo presenta, cualquier judío que trata de satisfacer a Dios y ganar su libertad por medio de sus esfuerzos propios para cumplir con el pacto, o sea, con todos los mandamientos de la ley, por medio de su propia autosuficiencia, era espiritualmente como el hijo de Agar, versículo 25. Agar es asociada con el monte Sinaí y, de acuerdo a Pablo, este corresponde a la Jerusalén actual. El monte Sinaí es donde la ley fue dada y la Jerusalén actual es donde la ley se trata de cumplir. Ambos lugares, el monte Sinaí y la Jerusalén actual, representan lugares donde la esclavitud a la ley están presentes. Que Pablo califica descriptivamente a Jerusalén como actual, indica que él sabía que había otra Jerusalén futura. Él llama a esta la Jerusalén de arriba, la cual es libre. La Jerusalén de arriba corresponde a Sara y por lo tanto es nuestra madre espiritual. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo y no en la ley, o nuestras buenas obras, versículo 26. Los ciudadanos de la Jerusalén celestial, de la Jerusalén de arriba, son libres. Ellos no están en esclavitud a la ley y han sido liberados de la esclavitud a la carne. Por tanto, tienen la libertad para genuinamente hacer lo bueno y complacer a Dios. Debemos reconocer que antes de venir a Cristo, nadie es libre. Estábamos esclavizados al pecado. ¿Qué es lo que dice Efesios 2:1? En cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, antes de venir a Cristo, toda persona tiene la libertad de hacer todo lo malo que ellos quieran, pero no tiene la libertad de hacer nada bueno, ni nada que pueda complacer a Dios. Es el Espíritu Santo en el hombre regenerando que le capacita para poder hacer lo que es justo en los ojos de Dios. En el versículo 27, Pablo cita a Isaías 54:1. ¿Qué es lo que dice Isaías 54:1? Canta, oh estéril, tú que das a luz, rompen alabanza y das voces de júbilo, tú que nunca estuviste de parto, porque más son los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice Yahvé. Este pasaje originalmente fue escrito para darle ánimo a los judíos en el exilio en Babilonia, pero aquí Pablo lo usa con referencia a Sara, o sea, Sara es la estéril, y es a ella y a sus descendientes espirituales a quienes Pablo quiere darle ánimo de la misma manera.
Es decir, así como los judíos bajo exilio en Babilonia podían ver hacia un mejor futuro en Jerusalén, también los hijos de Sara podemos ver un futuro mejor en la Jerusalén de arriba. En el corto versículo 28, Pablo les recuerda a los Gálatas de su posición en Cristo. Se refiere a ellos como hermanos. A pesar del desvío con el que estaban titubeando, Pablo no los ve como perdidos, sino como creyentes, como él mismo. Y les hace ver que el hecho de que ellos son hermanos suyos, es decir, que junto con él los hermanos Gálatas son hijos de Dios, se debe a que son hijos de la promesa. O sea, los creyentes Gálatas, a pesar de estar en pecado, son hijos de la misma manera que Isaac. ¿Qué características podemos ver acerca del nacimiento de Isaac? 3 características importantes. Primero, el nacimiento de Isaac cumplió con la promesa de Dios que le había dado a Abraham. Segundo, el nacimiento de Isaac fue algo sobrenatural, supernatural. Y tercero, el nacimiento de Isaac demostró la superioridad de la voluntad de Dios sobre la del hombre. Estas son las 3 grandes características que podemos ver acerca del nacimiento de Isaac. Así como el nacimiento de Isaac fue prometido por Dios, la salvación le es prometida al que cree. ¿Qué es lo que dice Juan 6:47? Dice, de cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Así como el nacimiento de Isaac fue algo supernatural, el nacer de nuevo o de arriba, como lo dice Juan 3:3, es algo supernatural. La salvación es obra de Dios. Si no, leamos Juan 6:29. La salvación es obra de Dios. Así como el nacimiento de Isaac demostró la voluntad de Dios, que alguna persona llegue a creer es solo por la voluntad de Dios y no de la persona. ¿Correcto? Es importante acordarnos que los Gálatas eran gentiles y no judíos. Por tanto, que Pablo los llame hijos, hijitos, en igualdad a Isaac, nos da a entender que la descendencia de Abraham, a quienes la promesa de ser gente de Dios le fue dada, no es la descendencia carnal, sino la descendencia espiritual. Esto no quiere decir que las promesas específicamente dadas a la nación de Israel ahora se pasan a la iglesia. No, eso no es lo que quiere decir. Las promesas que Dios le dio a los judíos, Él se las va a cumplir a los judíos. Pero esto sí nos da a entender que es por la gracia de Dios que alguien, tanto gentil como judío, puede llegar a ser visto por Dios como un hijo y no por una descendencia carnal de una persona. Entonces hemos visto más o menos entre estos capítulos varios elementos análogos. Vamos a irlo colocando así como en columna. Pues, ¿cuáles elementos análogos conseguimos en Gálatas desde el 4:21 hasta el 5:1 y un poquito más allá? Vamos a conseguir análogos a Agar y Sara, a Ismael e Isaac, al pacto de la ley y al pacto de la promesa, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Sinaí y Monte Sión, Jerusalén actual y Jerusalén de arriba, esclavitud y libertad, confianza en la carne y confianza en la promesa, lo carnal y lo espiritual, y el judaísmo y el cristianismo. Así como Ismael se burló de Isaac y está en Génesis 21:9, así se burlarán los incrédulos de los creyentes. Así como los descendientes carnales de Ismael han perseguido y continúan persiguiendo a los descendientes carnales de Isaac, así los descendientes espirituales de Ismael continúan persiguiendo a los descendientes espirituales de Isaac. De este ejemplo debemos aprender que los que son nacidos solamente según la carne persiguen a los que son nacidos según el Espíritu. En otras palabras, los creyentes, los descendientes espirituales de Isaac, debemos anticipar que de alguna manera seremos perseguidos por los incrédulos, los descendientes espirituales de Ismael. En el caso de los Gálatas, eran los judíos, o sea, los falsos hermanos que habían llegado de Jerusalén,
lo que los estaban persiguiendo, a forzarlos que adoptaran las tradiciones de la ley. Estos falsos hermanos debían ser echados fuera de la misma manera que Agar e Ismael fueron echados fuera. Pablo concluye esta sección con un importante punto al comienzo del capítulo 5. A pesar que los creyentes son hermanos en y con Cristo y por tanto no son hijos de la sierva, sino que hijos de la libre, los creyentes siempre tienen la obligación a ser fieles al Señor. Y eso es lo que dice Gálatas 5:1. Es por eso que Pablo dice que fue para libertad que Cristo nos hizo libres. ¿Qué es esta libertad? La libertad del creyente constituye la capacidad que tenemos de poder hacer la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo en nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. Así que somos solamente los creyentes quienes tenemos la libertad de obedecer a Dios. Todo incrédulo está subyugado al pecado. Ningún incrédulo tiene la libertad para complacer la voluntad de Dios. Siendo creyentes, debemos permanecer firmes, hermanos, en nuestra fe. Debemos continuar poniendo nuestra confianza solamente en Cristo, tanto para nuestra salvación como para nuestra santificación. Sin Él no podemos hacer nada bueno, pero por Él todo lo bueno que le agrada a Dios lo podemos hacer. Es cuando nuestra voluntad es verdaderamente agradar a Dios que somos realmente libres. Dios es agradado cuando creemos su palabra y vivimos, amados hermanos, nuestra vida de acuerdo a su palabra. Con ello es que vamos a conseguir la glorificación de Dios como nuestra meta principal. Amados, demos gracias una vez más por la palabra del Señor. Demos gracias por lo que Él nos muestra en su palabra, Señor, por el infinito gozo que nos permite hacernos llegar y estar confiados de que somos sus hijos, de que hemos sido llamados para poder dar testimonio de que realmente somos descendencia de la libre. Gracias, amada iglesia. Dios les bendiga. Ponemos todo esto en manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.